A los 8 años descubrió que su padre, el hombre que debía protegerlo, lo destruía desde adentro con alcohol y violencia dentro de una vecindad en Tacubaya. A los 27 años encontró en la radio una voz que nadie podía quitarle y comenzó a construir el castillo que había soñado desde niño. A los 50 años estrechó la mano de un narcotraficante en las oficinas de su propia empresa, en la colonia Roma, y lo llamó compadre. Murió a los 56 años con 4 balas en el cráneo, en el asfalto caliente del anillo periférico sur, mientras su mejor amigo de 30 años estaba encerrado en el baño de un restaurante a 20 metros de distancia. Su nombre era Francisco Jorge Stanley Albaitero. El mundo lo conoció como Paco Stanley, y lo que le hicieron, lo que construyeron a su alrededor, lo que le permitieron que creyera durante décadas y lo que ocultaron después de su muerte, es una historia que México enterró durante 26 años. Esta es la investigación que la industria del entretenimiento, el crimen organizado y el sistema de justicia de este país no quisieron que escucharas completa. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambiarán todo lo que creías saber sobre Paco Stanley. Primero, los documentos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y los informes de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, la DEA, que demuestran que Paco Stanley no era solo un consumidor ocasional que se rozó con el narco por accidente. Era el prestanombres, el socio artístico y el operador cultural de Amado Carrillo Fuentes, el narcotraficante más poderoso que ha dado este país, y que esa relación, construida durante años en plena luz del día, fue lo que firmó su sentencia de muerte. Segundo, la verdad sobre el papelito. El papel que Mario Rodríguez Bezares le entregó a Paco Stanley en Televisión Nacional durante el baile del Ballinazo, el significado que ese papel tuvo durante años como símbolo de una doble vida, y la llamada telefónica que Bezares recibió en el restaurante El Charco de las Ranas el 7 de junio de 1999. Una llamada que nadie ha podido explicar satisfactoriamente en 26 años. Tercero, la reconstrucción minuto a minuto de los 15 minutos más sospechosos de la historia de la televisión mexicana. Los 15 minutos que Mario Bezares pasó en el baño mientras afuera asesinaban a su mejor amigo. Lo que el expediente penal dice sobre esos 15 minutos. Lo que el libro Mi Verdad, del periodista Jorge Gil, dice sobre esos 15 minutos. Y por qué esos 15 minutos todavía no tienen una explicación que convenza a nadie. Y cuarto, lo que pasó después de que todos salieron libres. Lo que Mario Bezares hizo con la memoria de su supuesto mejor amigo. ¿Por qué el hijo de la víctima tuvo que perdonar en Televisión Nacional al hombre que quizá lo mató? ¿Y por qué, en 2024, 25 años después del asesinato, el único que cargó el peso de esta historia fue un niño que tenía 13 años, cuando mataron a su padre? Te voy a avisar cuando llegue cada una de estas revelaciones. Si te vas antes del final, te pierdes la cuarta, y la cuarta es la que explica por qué en México el crimen más visible de los 90 sigue impune, no por falta de evidencia, sino por exceso de poder e intereses que van mucho más allá de un restaurante en Periférico Sur. Pero antes de hablar de esas 4 verdades, necesitas entender quién era Francisco Stanley Albaitero antes de que el mundo lo convirtiera en un personaje de televisión. Necesitas entender qué formó a ese hombre, porque lo que lo formó es también lo que lo destruyó. Una tras otra, una detrás de la otra. Así se llamó el último programa que condujo Paco Stanley en los últimos meses de su vida. Y así vinieron las tragedias que definieron su historia, una tras otra, sin pausa, sin misericordia, sin que nadie en ese país respondiera por ninguna de ellas. Estamos en 1942. La Ciudad de México es todavía una ciudad manejable, de barrios definidos, de vecindades donde todo el mundo se conoce. En el barrio de Tacubaya, entre calles que todavía conservan el sonido de los tranvías, una familia de origen modesto recibe a su hijo el 3 de julio de ese año. Lo bautizan el 8 de agosto con el nombre de Francisco Jorge Stanley Albaitero. Hay versiones distintas sobre el lugar exacto de su nacimiento.
Él mismo dijo en alguna ocasión que nació en la colonia Roma. Otras fuentes señalan Tacubaya, el barrio donde vivió de niño antes de que la familia se mudara eventualmente a la Roma durante su adolescencia. Lo que no varía en ninguna versión es el contexto de esa infancia. Una familia humilde, recursos limitados, y un padre que tenía un problema que en la época se llamaba vicio, y que hoy llamamos enfermedad: el alcoholismo. Las personas que conocieron a Paco Stanley en su adultez, que trabajaron con él, que lo vieron de cerca durante décadas, coinciden en un punto que la docuserie El Show, crónica de un asesinato, recogió con precisión. Su infancia no fue fácil. Cuando su padre tomaba, cambiaba, y tomaba seguido. Imagina eso. Un niño de 8 años que espera a que el hombre más importante de su vida cruce la puerta de la vecindad, y que no sabe si va a cruzarla como padre o como tormenta. Un niño que aprende, sin que nadie se lo enseñe explícitamente, que el humor es un escudo, que si haces reír a la gente antes de que pueda atacarte, estás a salvo, que si controlas el cuarto con una carcajada, nadie puede controlarte a ti. Ese mecanismo de defensa, nacido en Tacubaya en los años 50, fue la herramienta más poderosa que Paco Stanley tuvo durante toda su vida. Lo salvó de la oscuridad de su infancia, lo catapultó a la televisión y al mismo tiempo le impidió ver cuando ya no había chiste que funcionara. Lo que Paco Stanley hizo con ese origen es, en sí mismo, una historia de determinación que merece ser contada. No se quedó en la vecindad a replicar el patrón de su padre. No se dejó tragar por la pobreza ni por la vergüenza. Estudió. Se inscribió en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde cursó la licenciatura en Derecho. No se quedó ahí. Hizo estudios en psicología, en mercadotecnia y en publicidad. En su juventud, mientras buscaba su camino en los medios, dio clases de literatura en secundaria. Era un hombre que leía, que declamaba poemas en voz alta, que tenía una dicción extraordinaria, una voz que parecía construida específicamente para los micrófonos. Una voz que cuando hablaba llenaba el cuarto, que cuando se reía le hacía pensar a la gente que todo estaba bien, que cuando decía un verso de Pablo Neruda, sonaba a que eso era lo que el verso había esperado todo el tiempo para sonar así. En 1969, a los 27 años, esa voz encontró por fin el lugar que le correspondía. Se inicia en la radio. XEXAM, una de las emisoras más importantes de la Ciudad de México en aquella época. Participa en noticiarios. Interpreta personajes en el programa Capitanes Infantiles del Aire. Es locutor, es actor, es animador. Todo al mismo tiempo. Y la voz de Paco Stanley empieza a entrar por los aparatos de radio de las familias de Ciudad de México que todavía no saben que están conociendo al hombre que va a definir la cultura del entretenimiento popular mexicano durante las siguientes 3 décadas. Pero la radio, para alguien con la ambición de Paco Stanley, era solo el principio. En 1974, a los 32 años, Paco Stanley entra a Televisa. Lo contratan para el Canal 4, en el programa Nuestra Gente. Y comienza la ascensión que iba a tardar casi 20 años en llegar a su punto más alto. Durante los siguientes años participa en programas como Alegrías de Mediodía, Divertidísimo, La Mujer Ahora y El Club del Hogar. No es todavía la estrella principal. Es el hombre que llena los espacios, que cubre las ausencias, que funciona bien al lado de cualquier compañero. El que dice la frase que falta, el que rescata el segmento que se está muriendo, el que transforma el silencio incómodo en carcajada. Son los años en que Paco Stanley también forma su vida personal. Se casa por primera vez con María Solís. Con ella tiene a su primogénito, Francisco Stanley Solís. El matrimonio termina, según varios medios de la época, por las exigencias de una carrera que no dejaba espacio para nada más. La fama tiene un precio, y ese precio siempre lo pagan primero los que están cerca. Después viene su segunda esposa, Patricia Pedroza. Con ella tiene 2 hijos más, Francisco Stanley Pedroza, conocido como Paco Jr., quien estudió Derecho en Inglaterra, y Leslie Stanley Pedroza, la única hija mujer, que eligió vivir lejos de los reflectores. Pero hay un cuarto hijo, y la historia de ese cuarto hijo es, quizás,
la parte más dolorosa de toda esta historia. Mónica Durruti Castillo tenía 18 años cuando conoció a Paco Stanley. Él tenía alrededor de 40. Ella vivía frente a las oficinas de Stanley en la calle Baja California. Era edecán. Estaba enamorada del conductor que le doblaba la edad. El resultado de esa relación nació el 20 de septiembre de 1985. Paul Stanley Durruti. Paco nunca dejó a Patricia Pedroza. Le puso departamento a Mónica. Iba a visitarlos de vez en cuando. Paul creció sabiendo que su padre existía, sabiendo que lo quería a su manera, pero también sabiendo que era el hijo no oficial, el de la relación paralela, el que no tenía un lugar en la familia principal. Ese niño iba a pagar la cuenta de todos los errores de su padre. No con dinero, sino con algo que no se puede devolver. Con años. Guarda ese detalle, porque lo que le pasó a Paul Stanley es el final real de esta historia. En 1982, algo cambia en la carrera de Paco. Forma parte del Club del Hogar en el Canal 2, junto al comediante Francisco Fuentes Madaleno, conocido como Madaleno. Es la primera vez que el público empieza a verlo no solo como el locutor de apoyo, sino como el protagonista. Su humor ácido, su facilidad para improvisar, su capacidad para destruir a cualquiera con una sola frase sin que la víctima pueda enojarse porque la frase es demasiado buena, eso empieza a construir una audiencia fiel. En 1986 llega La Carabina de Ambrosio, un programa de variedades junto a Javier López Chabelo, Luis de Alba y Benito Castro. En ese reparto, Paco Stanley es un pez en el agua. Es donde se hace verdaderamente conocido a nivel nacional. Y entonces, en 1991, a los 49 años, llega el programa que lo convierte en el rey indiscutible de la televisión mexicana de entretenimiento. Ándale, con Arlet Garibay, Benito Castro y una joven debutante que se llamaba Verónica Macías. El programa es bien recibido desde el primer programa. Los niveles de audiencia son extraordinarios. Paco Stanley tiene casi 50 años y está conquistando el horario estelar de la televisión mexicana. Guarda este detalle que te acabo de dar porque va a regresar. En esa misma época, los círculos sociales de Paco Stanley ya no incluían solo a conductores, músicos y empresarios del entretenimiento. Incluían también a personas que llegaban a las oficinas en camionetas blindadas, rodeadas de hombres con armas largas. Personas a las que Paco llamaba compadre. Pero antes de hablar de esas personas, necesitas conocer a los dos hombres que van a ser centrales en esta historia. Los dos hombres que Paco Stanley consideraba parte de su mundo más cercano en el espectáculo. El primero es Mario Rodríguez Bezares, Mayito, el que inventó el gallinazo. En el lenguaje del espectáculo, Bezares era el patán, el que recibe los golpes, el que hace el trabajo sucio del humor, el que se tira al suelo para que el protagonista brille. La dinámica entre Paco y Bezares era perfecta porque Paco necesitaba a alguien que aguantara sus bromas sin romperse, y Bezares necesitaba a alguien que lo hiciera relevante. Solos, ninguno era lo que eran juntos. La simbiosis duraba décadas. La amistad, o lo que parecía amistad, sobrevivía a peleas, reproches, humillaciones públicas y diferencias de ego. El segundo es Benito Castro, músico, comediante, amigo de los camerinos, testigo de 30 años de televisión mexicana. Castro es el que más tarde va a hablar, el que va a confirmar en voz alta cosas que todos sabían, pero que nadie quería decir. En los momentos más críticos de esta historia, el nombre de Benito Castro va a aparecer porque fue uno de los pocos que decidió que la verdad valía más que la lealtad al gremio. Existe un tercer hombre que también importa aquí, el periodista Jorge Gil Hernández, el reportero de espectáculos a quien Paco Stanley llamaba el menonita dentro del programa, que estaba sentado a centímetros de Stanley cuando todo ocurrió, que recibió un balazo en la pierna, que vivió para contarlo, y que lo contó en un libro que la mayoría de la gente olvidó. En 1993, a los 51 años, Paco Stanley conduce Llévatelo con Gabriela Rufo. El programa funciona, la audiencia responde, pero ese mismo año algo ocurre que la historia oficial de Paco Stanley menciona casi de pasada,
y que en realidad fracturó algo en él de manera irreparable. Su primogénito, Francisco Stanley Solís, el hijo de su primer matrimonio con María Solís, muere. Tiene 35 años. Sufre un infarto mientras conduce su automóvil. Solo, sin nadie que pudiera ayudarlo. Un hombre de 35 años que se va de golpe, sin aviso, en el interior de un coche. Según relató Paul Stanley años después en entrevista con Jorge el Burro Van Rankin, ese fue el único día en toda su carrera que Paco Stanley faltó a un programa por una emergencia personal. Solo uno. El día que murió su hijo mayor. Al día siguiente, Paco volvió a trabajar. Eso es lo que la televisión exige. Que te presentes, que sonrías, que hagas reír. El duelo puede esperar. El rating no. Pero algo se quedó diferente en Paco Stanley después de 1993. La gente que lo conoció bien lo notó, aunque no todos lo dijeron en voz alta. Empezó a beber más, empezó a consumir más cocaína, empezó a buscar el placer con más urgencia, como si supiera que el tiempo se estaba cortando, aunque no supiera exactamente por qué. Y empezó a frecuentar con más regularidad a las personas que tenían lo que él quería. Dinero sin límite, poder sin rendición de cuentas, fiestas que no terminaban. En 1995, con el programa Pácatelas, Paco Stanley alcanza la cima definitiva de su carrera televisiva. Es el programa más visto de Televisa en su horario. Es el programa donde nace el fenómeno del gallinazo, ese baile absurdo e irresistible que Mario Bezares ejecuta con una precisión cómica que lo convierte en la firma del show. Es el programa que define una época de la televisión mexicana popular. Y es el programa donde ocurre el incidente que México nunca olvidó. Aquí viene lo primero que te prometí. ¿Es 1995 o 1996? El programa Pácatelas va en vivo por Televisa. Mario Bezares está bailando el gallinazo frente a millones de espectadores. Paco Stanley lo observa desde el set, con esa sonrisa que conocemos de memoria. Y en un momento del baile, cuando Bezares cae al suelo como parte de la coreografía y se vuelve a levantar, algo cae de su saco. Es una bolsa pequeña, blanca, con un contenido que, en las imágenes grabadas en vivo que circulan hasta hoy en Internet, tiene la consistencia y el color de un polvo blanco. Bezares la recoge en un instante, se la guarda en el bolsillo, se acerca a Paco Stanley y le entrega algo, un papelito. Paco lo mira, esboza una sonrisa que no es exactamente cómoda, y el programa sigue como si nada hubiera ocurrido. La escena, en horario familiar, ante millones de espectadores, se convierte en una de las imágenes más analizadas y más debatidas de la televisión mexicana de los 90. Porque lo que cayó del saco de Mario Bezares parecía, con una claridad que las imágenes no dejaban dudar, cocaína. Durante más de 25 años, esa pregunta quedó sin respuesta oficial. Mario Bezares ha dado varias versiones a lo largo del tiempo y los distintos contextos en que le han preguntado. En una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante en el programa El minuto que cambió mi destino, Bezares dijo que lo que se cayó era una bolsa de Kleenex con unos teléfonos apuntados, que el papelito que le entregó a Paco era un número de teléfono. En una entrevista con Jordi Rosado para su canal de YouTube en 2021, Bezares ofreció una versión más elaborada. Relató que en un show que hicieron en Tijuana, en la discoteca llamada Disco O, conocieron a una mujer muy atractiva. Hicieron un concurso de piropos. Ganó Paco. Y la mujer, que resultó ser una persona trans, dejó su número de teléfono en una cajetilla de cerillos que Bezares guardó en su saco. Ese saco, con los cerillos y los pañuelos, fue el que usó meses después en aquel programa de Pácatelas. Bromeó. Eran como 4 onzas, Jordi, no friedes. No era cocaína. Las versiones de Bezares cambian según con quién habla, en qué año habla y qué está en juego cuando habla. El contenido de la bolsita varía entre pañuelos, cerillos y un número de teléfono. El origen varía entre un show en Tijuana y una broma guardada por meses. Lo que no varía es lo que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal encontró el día del asesinato de Paco Stanley, el 7 de junio de 1999.
medio gramo de cocaína en uno de los bolsillos de su ropa. Un molinillo de mano, un instrumento específicamente diseñado para pulverizar cocaína, en su vehículo. Una identificación que lo acreditaba como funcionario de la Secretaría de Gobernación con autorización para portar armas de fuego. Todo esto fue confirmado en el boletín de prensa oficial que la PGJDF emitió al día siguiente del asesinato. El propio Mario Bezares, sometido a prueba toxicológica el día del crimen, dio positivo al consumo de cocaína. En entrevista posterior con Jordi Rosado, reconoció que él y Paco Stanley consumían cocaína, aunque intentó minimizarlo diciendo que era muy de vez en cuando, que preferían el alcohol y que la droga era para alivianarte cuando ya estabas muy borracho. El papelito que Bezares le entregó a Paco Stanley en Televisión Nacional pudo haber sido lo que él dice que era: un número de teléfono, una broma, una cajetilla de cerillos. Es posible. Pero el papelito que importa no es el del programa de televisión. El papelito que importa es la llamada que Mario Bezares recibió en el restaurante El Charco de las Ranas el 7 de junio de 1999, antes de que su mejor amigo saliera a recibir 4 balas. Eso es el verdadero papelito de la muerte. Y a ese lo vamos a llegar. Lo que está pasando en la vida privada de Paco Stanley entre 1993 y 1998 es una historia que corre en paralelo con la historia del éxito público. Por un lado están los programas, los ratings, los premios, el nombre que cualquier mexicano reconoce. Por el otro está la vida que nadie filmó. Las investigaciones que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal desarrolló después del asesinato, los informes de la DEA, los expedientes militares y los testimonios de personas cercanas a Stanley como Pepe Cabello, Benito Castro y el propio Mario Bezares, recogidos tanto por la justicia como por periodistas y documentalistas, revelan un cuadro muy diferente al del cómico querido que hacía reír a las familias los martes en la tarde. Paco Stanley tenía una relación documentada y cercana con Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, el narcotraficante más poderoso que ha producido México, el hombre que, según reportes de la DEA, controlaba durante su apogeo al menos la mitad del tráfico de cocaína que pasaba por territorio mexicano hacia los Estados Unidos. El hombre que movía toneladas de producto usando aviones de pasajeros modificados y que se había ganado el sobrenombre de Señor de los Cielos precisamente por eso. Esta relación no es una especulación periodística ni una teoría conspirativa. Es algo que confirmaron múltiples personas en declaraciones públicas, en declaraciones ante la justicia y en entrevistas que quedaron grabadas. Pepe Cabello, productor de Paco Stanley durante años y su amigo cercano hasta que se pelearon por una mujer meses antes del asesinato, fue uno de los primeros en hablar. En entrevista con el programa Ventaneando y también en la docuserie El Show, Crónica de un asesinato, Cabello describió el día en que inauguraron las instalaciones de ST Producciones, la empresa de Paco Stanley en la colonia Roma. Ese día llegaron 2 camionetas Suburban, una Lincoln y un Cadillac, hombres armados en la puerta, y adentro, el Señor de los Cielos. Cabello recordó la escena con la precisión de alguien que no la olvidó nunca. Me di cuenta cuando llegué a la oficina que había 2 Suburban, una Lincoln y un Cadillac en la puerta, parados, y un montón de cabrones armados. Villalobos, que era el Ministerio Público Federal que manejaba las finanzas de Stanley, me dijo: «Pásale, no seas, no mames, pásale, ven. Aquí está con el señor». Benito Castro, en diversas entrevistas a lo largo de los años y en el mismo documental, fue aún más directo. Castro recordó que cuando él conoció a Amado Carrillo en las oficinas de Paco, no le vio la cara, pero que Paco lo presentó como mi compadre fulano de tal. Castro además confirmó algo que las investigaciones de la Procuraduría ya habían señalado: que Amado Carrillo le dio dinero a Paco Stanley para su campaña política. Paco Stanley quiso ser diputado federal por el tercer distrito electoral de la colonia Roma en las elecciones de 1988. Militaba en el PRI, necesitaba financiamiento, y según Benito Castro, declaró en entrevista: el mero picudo era su compadre,
y le dio una lana en dólares para su campaña. Las investigaciones de inteligencia militar que forman parte del expediente de la PGJDF, al que periodistas como Laura Sánchez Ley han intentado acceder sin éxito total durante años, iban más lejos. Señalaban que Stanley era prestanombres de Amado Carrillo en la compra de bienes inmuebles, que compartía médico de cabecera con el narcotraficante, el doctor Carlos Ávila Mergel, el mismo cirujano que en julio de 1997 participó en la operación de liposucción y cirugía plástica, durante la cual Amado Carrillo murió en circunstancias que muchos consideran una ejecución disfrazada de complicación médica. Que Paco visitaba hoteles de lujo en los mismos períodos en que ahí se hospedaban capos del narcotráfico, usando pases de cortesía. Un informante de la DEA, citado en los informes de la Procuraduría General de la República, fue específico. Paco Stanley pertenecía a la estructura del Cártel de Juárez. Era proveedor de cocaína para los adictos del mundo del espectáculo. Tenía contacto con los hermanos Muñoz Talavera, figuras importantes del cártel que operaban en la Ciudad de México. Y había una cuenta bancaria en las Islas Caimán, con 5 millones de dólares. No pesos, dólares. ¿Está todo esto probado más allá de toda duda razonable? No. Y es precisamente ahí donde la historia se complica de maneras que hacen que sea imposible cerrarla limpiamente. Benito Castro, quien confirmó las reuniones con Carrillo y el dinero para la campaña, también declaró en 2021 en entrevista con El Escorpión Dorado que Paco no vendía droga, que con la cantidad de dinero que ganaba en la televisión no tenía necesidad de hacerlo. Pepe Cabello, el productor que estuvo presente cuando Carrillo llegó a las oficinas, declaró ante la Procuraduría en más de 7 ocasiones que nunca vio a Stanley traficar, almacenar ni distribuir enervantes. Lo que nadie niega es que Paco consumía cocaína. Es un hecho establecido por pruebas periciales, por testimonios directos de personas que lo conocieron y eventualmente por la propia admisión de Bezares. Lo que nadie niega es que Amado Carrillo fue a su empresa, que compartieron espacios, que Paco lo llamaba compadre con naturalidad. Lo que nadie niega es la cuenta en Islas Caimán. Y lo que nadie niega es esto: la empresa ST Producciones, con la que Paco Stanley, Benito Castro y Salvador Villalobos intentaron montar un negocio de grabación y producción de discos compactos, recibió inversión de una empresa llamada Multiservicios Pavesa, y los recursos de esa cuenta eran los que se usaban para los gastos de la productora. Pepe Cabello confirmó eso. No sabe si Carrillo era socio, dice, porque él solo sacaba recursos de esa cuenta sin saber exactamente su origen. Lo que sí sabe es que el día que encendieron el equipo y prendieron todas las luces de las instalaciones, ese día llegó el señor Amado Carrillo. ¿Sabes qué es lo más cruel de esta historia? Que Paco Stanley, según declaró Pepe Cabello, estaba muy afectado cuando murió Carrillo en julio de 1997. Lo estimaba. Le había financiado cosas. Las conversaciones entre ellos eran fraternales. Sus palabras exactas: estaba muy afectado. Estimaba al señor. Sus pláticas siempre eran muy fraternales, refiriéndose a él porque si lo había ayudado y le había financiado algunas cosas. Paco Stanley lloró, en privado, la muerte de su compadre el Señor de los Cielos. Y 2 años después, alguien conectado con ese mismo mundo lo mandó matar. Pero lo peor aún no había empezado. Cuando Amado Carrillo murió el 4 de julio de 1997, el cartel de Juárez quedó sin su líder natural. Lo que vino después fue una guerra de facciones internas, una disputa entre los herederos del cartel que dejó el territorio en un estado de caos que beneficiaba a sus enemigos. Los hermanos Arellano Félix, del Cártel de Tijuana, vieron en ese caos una oportunidad. Querían expandir su control hacia el Distrito Federal, que había sido el territorio de influencia de Carrillo. Y para eso necesitaban eliminar los vínculos que el Cártel de Juárez tenía en la ciudad. Paco Stanley era uno de esos vínculos. Al mismo tiempo, en otra esquina del tablero, estaba el Cártel de Colima. Los hermanos Jesús y Luis Ignacio Amezcua Contreras, conocidos como el rey de las metanfetaminas, operaban una red de distribución que también tenía presencia en el Distrito Federal. Y según los audios que circularon en 2025,
supuestamente grabados en 1996 por el periodista de investigación, cuyo padre los recopiló mientras investigaba el caso, en conversaciones entre miembros del Cártel de Colima, el nombre de Paco Stanley aparece ligado a deudas no saldadas. Alguien en esa grabación dice sobre Paco Stanley: «Se portó muy gacho mi compadre Paco. Se anda portando muy culero el güey». La interpretación más directa de esas palabras es que Paco Stanley tenía una deuda con el Cártel de Colima que no había pagado, que había recibido algo, posiblemente droga, posiblemente dinero, y que se había negado a cumplir con lo que le correspondía. En ese mundo, ese tipo de decisiones no se dejan pasar. Las líneas de investigación que la PGJDF desarrolló después del asesinato señalaban, según el expediente citado en el análisis sociológico publicado por la académica Angélica Cuéllar en la Universidad Nacional Autónoma de México, que Luis Ignacio Amezcua planeó el asesinato durante una reunión en la Zona 3, Estancia 9 del Reclusorio Sur, el 22 de abril de 1999, 46 días antes de la muerte de Stanley. En esa reunión, Amezcua habría encomendado la ejecución a Erasmo Pérez Garnica, un sicario conocido como el Cholo. Para que esa ejecución funcionara, según la misma investigación, necesitaban información de alguien que estuviera cerca de Paco Stanley, alguien que supiera sus rutinas, alguien que pudiera ubicarlo en un lugar y un momento de vulnerabilidad. Ahí es donde entra Mario Bezares. Aquí viene lo segundo que te prometí. La investigación de la PGJDF, construida principalmente sobre la declaración del cocinero de los Amezcua, Luis Valencia, señalaba que Mario Rodríguez Bezares había llegado a un acuerdo, que Paola Durante, la edecán del programa Una tras otra, era el enlace entre Bezares y el Cártel de Colima, que Durante se había reunido con Luis Ignacio Amezcua para coordinar los detalles, y que el rol de Bezares era simplemente ubicar a Paco Stanley en el lugar correcto, en el momento correcto, en la posición correcta. A cambio, Bezares saldaría su propia deuda con el cártel y se libraría del préstamo que le había hecho Paco Stanley personalmente. Pero las investigaciones y los periodistas que cubrieron el caso durante años señalaban también otra posible motivación para Bezares, una que tiene que ver con Brenda Jiménez, la esposa de Mario. Los que trabajaban en el programa de Paco, según las declaraciones que se registraron en el proceso penal, sabían que Paco coqueteaba con Brenda, que hacía comentarios en los pasillos. Los testimonios recogidos por la revista Proceso en su reportaje del 11 de octubre de 1999, publicado a solo 4 meses del asesinato, incluyen declaraciones de miembros del equipo que indicaban que el conductor bromeaba en el camerino sobre la esposa de Bezares. Y según la serie ¿Quién lo mató?, de Amazon Prime Video, estrenada en 2024, Paco Stanley llegó a insinuársele a Brenda Bezares en la propia casa del matrimonio. ¿Fue eso lo que fracturó una amistad de más de 20 años? ¿Fue la humillación pública, constante, repetida, el acoso a su esposa frente a todo el equipo, lo que empujó a Mario Bezares a hacer lo que sea que hizo o no hizo ese 7 de junio de 1999? El periodista Jorge Gil, que era el tercero en la mesa ese día, publicó en el año 2000 un libro de 182 páginas titulado Mi Verdad. En ese libro, Gil aseguró que Bezares y Stanley ya no se llevaban bien en los últimos meses antes del asesinato. Que Bezares había dicho frente a él, en algún momento de los meses previos al crimen: «Ya estoy harto, no lo aguanto más». 4 palabras: «Ya estoy harto, no lo aguanto más». Son las palabras de alguien que llegó a un límite, de alguien que decidió que una situación intolerable tenía que terminar, de alguien que estaba pensando en un final. El problema es que en este caso, el final que llegó fue definitivo. Lo que Paco Stanley estaba viviendo en el plano personal y en el plano de sus negocios oscuros durante 1998, lo empezaba a convertir en un hombre con miedo. Un miedo que tal vez no admitía en voz alta, porque el miedo no era compatible con el personaje de Paco Stanley, el cómico invencible, el hombre que hacía reír a todo México. Pero el miedo estaba ahí, y dejó evidencia documental. En noviembre de 1998, 2 semanas antes de firmar su contrato con TV Azteca, Paco Stanley fue a comer con su familia
a un restaurante llamado Las Gaoneras, ubicado en la colonia Nápoles. Un restaurante de buen nivel, de esos donde van familias de clase media alta a comer los domingos. Estaban comiendo normalmente cuando un hombre se acercó a él y le dijo: «Nos mandaron matarte, Paco. No fue un robo, no fue un asalto. Fue un mensaje, una advertencia deliberada». Pepe Cabello, que relató este episodio en entrevista con Inés Moreno para su canal de YouTube, explicó que fue a partir de ese incidente que Paco empezó a rodearse de guardaespaldas de manera permanente. Pero hay un detalle que hace que ese episodio sea todavía más perturbador de lo que parece. Paco continuó con sus planes normalmente después de ese aviso. El 15 de diciembre de 1998, 3 semanas después de la amenaza, estrenó Una tras otra en TV Azteca. Siguió grabando, siguió haciendo entrevistas, siguió saliendo a cenar, como si pensara que podía ignorar la advertencia. Como si creyera que su nombre, su fama, su carisma, lo protegían de consecuencias que en realidad no distinguen entre famosos y desconocidos. El 11 de mayo de 1999, 27 días antes de su muerte, Paco Stanley tramitó ante la Secretaría de Gobernación un permiso para que su personal de seguridad pudiera portar armas de fuego. El permiso le fue otorgado ese mismo día, cosa que habla del tipo de credencial que tenía Stanley dentro de Gobernación. El hecho de que tuviera una identificación que lo acreditaba como funcionario de la Dirección General de Normatividad y Supervisión en Seguridad de la Subsecretaría de Seguridad Pública. Un conductor de televisión con credencial de funcionario de seguridad pública y permiso de portación de armas. 2 escoltas contratados, los hermanos Fernando y Enrique Pérez Tamayo. El miedo de Paco Stanley no andaba en burro. Era miedo real, con papel firmado y guardaespaldas a sueldo. Pero algo falló en la cadena de protección. El 7 de junio de 1999 es un lunes. Son las 8:30 de la mañana cuando Francisco Jorge Stanley Albaitero llega a los estudios de TV Azteca para grabar la última emisión de su vida del programa Una tras otra. Llega como siempre, con su energía característica, con ese humor que parece no agotarse nunca. Cuando llega, nota algo extraño en Mario Bezares. Su eterno compañero, su mallito de décadas, lleva una férula en la pierna izquierda. Cojea de manera visible. Paco lo hace notar en el programa. En la emisión transmitida ese lunes, en vivo ante los espectadores de TV Azteca, Stanley bromea sobre la pierna de Bezares, sobre la férula, sobre el paso lento de su compañero. Es una broma de rutina, del tipo de bromas que los dos se hacían desde hacía 30 años. La audiencia ríe. Lo que las investigaciones posteriores de la PGJDF establecieron es que esa férula no era necesaria para la lesión que Bezares tenía en ese momento. La lesión que tenía no requería ese nivel de inmovilización. Para los investigadores que analizaron el caso, la férula tenía otra función. En caso de que algo saliera mal ese día, le daba a Bezares una razón para moverse más lento, para llegar tarde, para no estar donde debería estar. El programa termina. Son aproximadamente las 11:30 de la mañana del 7 de junio de 1999. La emisión de Una tras otra llega a su fin y Francisco Stanley Albaitero se despide de los espectadores de la manera en que lo hacía cada día, con energía, con una frase, con esa expresividad que millones de mexicanos ya conocían de memoria. Nunca volvería a esa pantalla. El grupo se dirige a comer. Es la rutina de siempre. El restaurante El Charco de las Ranas estaba ubicado sobre el Anillo Periférico Sur, en la colonia San Jerónimo, a pocos metros de las instalaciones de Televes Azteca. Era el lugar favorito de Paco. Lo conocían ahí. Lo trataban con familiaridad. Era el tipo de lugar donde te sientes seguro porque conoces a los meseros y los meseros te conocen a ti. Ese lunes van en la mesa Paco Stanley, Mario Bezares, el periodista Jorge Gil y Paola Durante, la edecán del programa. Con ellos van también algunos escoltas y el chofer de Paco, Jorge García Escandón, a bordo de una camioneta Lincoln Navigator modelo 97. Entran al restaurante.
Saludan a los comensales, a los trabajadores del lugar. Son personajes de televisión en un restaurante que los conoce. Hay algo casi teatral en esa escena. Una normalidad perfecta que está a punto de romperse de la manera más brutal. Comen, bromean. Todo parece lo de siempre. Y entonces, cerca del final de la comida, según el testimonio de Jorge Gil recogido en su libro Mi Verdad y en entrevistas posteriores, Mario Bezares recibe una llamada telefónica. Se levanta de la mesa, se aleja de Stanley y de Gil. Contesta esa llamada en privado, en un lugar donde los otros no pueden escuchar lo que dice. Cuando regresa, piden la cuenta. Bezares dice que necesita ir al baño. Paco Stanley y el resto del grupo se ponen de pie para irse. Paco camina hacia la salida con Jorge Gil. Juntos entran a la camioneta Lincoln Navigator que los espera en el estacionamiento. Adentro del restaurante, Mario Bezares no sale del baño. Hay una versión de lo que pasó en el baño ese día que Mario Bezares contó en la Casa de los Famosos México en 2024, ante millones de espectadores que estaban viendo un reality show, pero de repente estaban siendo testigos de algo mucho más pesado. Bezares dijo que en el baño del restaurante, Paco lo acompañó un momento antes de salir, que los dos estuvieron adentro al mismo tiempo, y que cuando Paco se disponía a salir, intercambiaron lo que serían sus últimas palabras. Paco le dijo: «Te espero ahí afuera, Sorondongo». «¿Y ahora cómo te vas a llamar?». Mario contestó: «Sorondongo». Paco preguntó: «¿Y cómo te voy a decir ahora?». Y Paco salió. «Fue lo último que yo hablé con él», dijo Bezares. Si esa versión es verdad, las últimas palabras que Francisco Jorge Stanley Albaitero dijo en su vida fueron una broma. Una de esas bromas absurdas, sin sentido profundo, que eran su manera de existir en el mundo. Le puso un apodo ridículo a su mejor amigo, esperó una respuesta y salió al sol del periférico a recibir 4 balas. Las últimas palabras de un hombre que pasó su vida haciendo reír a México fueron una broma. Aquí viene lo tercero que te prometí. Son las 11:50 de la mañana del 7 de junio de 1999. La camioneta Lincoln Navigator está estacionada en el estacionamiento de El Charco de las Ranas. Paco Stanley está adentro, en el asiento del copiloto. Jorge Gil está junto a él. El chofer, Jorge García Escandón, está al volante. Algunos escoltas están cerca. Desde un puente peatonal que cruza el anillo periférico a pocos metros del restaurante, 2 hombres comienzan a bajar con pasos decididos. Traen metralletas. Armas cortas de grueso calibre. El tipo de arsenal que no se porta para asustar. El tipo de arsenal que se porta para ejecutar. Cuando llegan al nivel de la camioneta empiezan a disparar. La Lincoln Navigator recibe más de 20 impactos directos. El vidrio explota. Los asientos se destrozan. En el interior de esa camioneta el tiempo se rompe en fragmentos de violencia y sonido. 4 balas alcanzan a Paco Stanley. 3 entran a su cuerpo y lo atraviesan. La 4ª impacta en su cráneo y se aloja ahí. 3 proyectiles que entraron y salieron, y uno que se quedó para siempre, extraído por investigadores forenses horas después. Jorge Gil, según una descripción que atribuyen a él en una publicación en redes sociales años después, vivió esos segundos desde adentro de la camioneta. Paco giró su cabeza y alcanzó a gritar un prolongado «¡No!», que taladró mis oídos. Un primer balazo cimbró la realidad. Me salpicó de su sangre, el toldo, mi cara y camisa. Jorge Gil recibió un balazo en la pierna. Vivió. Fuera de la camioneta, la violencia alcanzó a otros que no tenían nada que ver con ninguno de los mundos que habitaba Paco Stanley. Juan Manuel de Jesús Núñez, de 30 años, agente de seguros, salía del restaurante en ese momento con su esposa. Un disparo perdido lo alcanzó en la espalda. Murió. Su esposa resultó gravemente herida. Pablo Hernández, un acomodador de autos de 18 años, también resultó herido. Los sicarios huyeron. Uno de ellos escapó en un automóvil Volkswagen Jetta. Nadie los detuvo. El procurador Samuel del Villar llegó al lugar y mostró a la prensa el retrato hablado de uno de los agresores. Era lo único que tenían. Y en ese preciso momento, adentro del restaurante, Mario Bezares seguía en el baño.
La PGJDF estableció en su expediente y la prensa confirmó en sus reportajes que Mario Bezares tardó 15 minutos en salir del restaurante después de que comenzó el tiroteo. 15 minutos. Mientras afuera morían y eran heridas 4 personas, mientras los sicarios disparaban y huían, Mientras los primeros policías llegaban a la escena, Mario Bezares estuvo en el baño. Cuando finalmente salió, su compañero de 30 años de televisión estaba muerto en la camioneta. Bezares ha explicado esos 15 minutos de varias maneras. Ha dicho que estaba en el baño sin poder salir, que no es robot para terminar al mismo tiempo que Paco, que cuando escuchó los disparos pensó que era algo afuera sin más. Lo que no ha explicado satisfactoriamente es la llamada telefónica que recibió antes de ir al baño, la que se alejó de la mesa para contestar en privado. Esa llamada no tiene explicación en el expediente. No hay registro de quién llamó. No hay ningún testigo que haya podido escuchar lo que se dijo. El expediente de la PGJDF señalaba además otro elemento que pocas personas mencionan. El asistente de Bezares, José Luis Rosendo Martínez, habría alejado intencionalmente al escolta Enrique Pérez Tamayo de la camioneta antes del ataque, para dejar el campo libre a los sicarios. Y el chofer, Jorge García Escandón, que estaba al volante, no recibió un solo disparo durante todo el ataque. En una ejecución con más de 20 disparos, el chofer no fue alcanzado por ninguna bala. Estos son los datos que la investigación de la PGJDF tuvo frente a ella. Estos son los datos que llevaron a una conclusión que México escuchó durante meses. Mario Bezares y Paola Durante habían coordinado el asesinato de Paco Stanley. El mundo del entretenimiento se paralizó ese 7 de junio. Los noticiarios interrumpieron su programación. Las telenovelas de TV Azteca, la misma empresa donde trabajaba Stanley, salieron al aire con sus actores pidiendo justicia. Los conductores de los programas lloraban en vivo. El abogado Eric Rauda, quien participó en el caso desde sus primeras horas y habló sobre él en el podcast Relatos Forenses, publicado en octubre de 2025, describió ese día con precisión. Prácticamente el país se paralizó. Se pararon las actividades, el trabajo. La gente en las oficinas paró. Toda la gente estaba pegada a la televisión. El velorio de Paco Stanley se hizo esa misma noche en una funeraria de la Ciudad de México. Acudieron figuras del espectáculo, de la política, del mundo empresarial. Fue en sí mismo otro espectáculo. En ese velorio, un adolescente de 13 años llamado Paul Stanley se acercó a Mario Bezares. Bezares le dio un número de teléfono. Paul lo llamó en los días siguientes. El número no existía. Era incorrecto. Puede haber sido un error en la dificultad del momento. Paul mismo lo reconoció años después al recordar el episodio. Pero puede haber sido algo más. Al día siguiente del asesinato, la PGJDF emitió su primer boletín. Contenía la información que cambiaría para siempre la imagen pública de Paco Stanley en la memoria colectiva de México. La dependencia informó que las pruebas toxicológicas aplicadas tanto al cuerpo de Stanley como a Mario Bezares dieron positivo al consumo de cocaína. Informó del hallazgo de medio gramo de cocaína en la ropa de Paco y un molinillo de mano en su vehículo. Informó de la credencial de funcionario de seguridad pública. El 22 de julio de 1999, Mario Bezares fue arraigado en el Hotel San Juan de la Ciudad de México. Las autoridades detectaron que intentaba salir del país. Eso, en el contexto de una investigación por asesinato, era una señal que los investigadores no podían ignorar. El 2 de agosto de 1999, desde el Reclusorio Sur, un hombre llamado Luis Valencia marcó el número 061 de la PGJDF. Dijo que sabía quién había mandado matar a Paco Stanley. Era el cocinero personal de Luis Ignacio Amezcua. Sus declaraciones, hechas el 8 y 9 de agosto ante las autoridades del reclusorio, señalaban directamente a Mario Bezares y a Paola Durante como cómplices del asesinato. El 19 de agosto de 1999, Paola Durante fue arraigada en el Hotel Miguel Ángel de la Ciudad de México. El 18 de agosto de 1999, Erasmo Pérez Garnica, el Cholo, fue detenido en la alcaldía Gustavo A. Madero porque sus características físicas coincidían con el retrato hablado del asesino.
El 2 de septiembre de 1999 se dictó auto de formal prisión contra Mario Besares, Paola Durante, El Cholo, José Luis Rosendo Martínez y Jorge García Escandón. Los 5 quedaron bajo proceso penal por homicidio calificado, tentativa de homicidio y lesiones calificadas. El caso parecía resuelto. No lo estaba. Lo que vino después es una historia de corrupción institucional, tortura de testigos, presión mediática y manipulación de la justicia que convirtió el asesinato de Paco Stanley en algo que el abogado Eric Rauda llamó el primer reality show policial de la historia de México. El 1 de abril del año 2000, Luis Valencia apareció en cámaras de Televisa y TV Azteca, y ante la prensa nacional dijo que todo lo que había declarado era mentira, que había inventado los nombres de Besares, Durante y los otros, que lo habían torturado, que lo habían obligado, mediante golpes y amenazas dentro del penal de Perote, Veracruz, a decir lo que las autoridades querían que dijera. Las autoridades respondieron con un video. El 27 de abril, la Procuraduría presentó una grabación del 8 de diciembre de 1999 en la que el propio Valencia afirmaba haber sido golpeado por órdenes del director del penal de Perote para que se retractara de sus acusaciones. Es decir, Valencia primero acusó, luego dijo que lo habían obligado a acusar, y luego había una grabación donde decía que lo habían obligado a retractarse. El testigo central del caso era un hombre que se contradecía en cada vuelta. Las dos partes lo usaban como argumento a su favor. Y la verdad, si es que había una verdad en esa maraña, quedó sepultada bajo capas de declaraciones que se anulaban unas a otras. El 25 de enero de 2001, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal dictó el auto de libertad para los 5 acusados. Los jueces determinaron que no había elementos suficientes para confirmar su responsabilidad en los hechos. Todos salieron del penal ese mismo día. No fue un veredicto de inocencia, fue una liberación por insuficiencia de pruebas. Paola Durante salió con su hija pequeña esperándola afuera. Mario Besares salió con su esposa Brenda. Ambos declararon ante las cámaras que habían sufrido una injusticia. Ambos acusaron al procurador Samuel del Villar de haberlos perseguido políticamente. Años después, en el contexto de su participación en la Casa de los Famosos México 2024, Besares contó el infierno que vivió durante esos meses en el reclusorio. Habló de las humillaciones, de los compañeros de celda, de la incertidumbre de no saber cuándo terminaría eso. Pero no habló de la llamada telefónica. Las investigaciones tomaron otro rumbo. En febrero de 2002 fue detenido en Tijuana Luis Alberto Salazar Vega, conocido en el ambiente como El Bolas. Era el jefe de sicarios del cártel de Tijuana, gente de los hermanos Arellano Félix. Y tenía un parecido físico notable con El Cholo, el sicario que la PGJDF había señalado como el autor material del asesinato. Los reportes señalaban que El Bolas había ejecutado el crimen junto con Rubén Quintero Madrid, conocido como El Rito, y un tercero apodado simplemente Hitler. El motivo, según esta línea, los hermanos Arellano Félix querían eliminar los vínculos de Amado Carrillo en el Distrito Federal, y Paco Stanley era uno de los más visibles. Esta versión tenía una coherencia que la anterior no tenía. El cártel de Tijuana, enemigo histórico de Carrillo, había ganado con su muerte la oportunidad de extenderse hacia la capital. Matar a Stanley era borrar evidencia de la influencia del cártel de Juárez en los negocios del entretenimiento capitalino. Era un crimen político dentro de la guerra del narco, no un ajuste de cuentas por una deuda de cocaína. Pero tampoco esta versión llegó a concretarse en una sentencia. En 2003, El Rito se fugó del penal donde estaba recluido por otros delitos sin que nadie lo impidiera. En 2004, El Bolas se fugó también. Dos de los principales sospechosos del asesinato más mediático de los 90 en México escaparon de la justicia mexicana sin que hubiera consecuencias para los responsables de custodiarlos. En 2011, el ejército recapturó a El Bolas en Tijuana, pero en ese proceso nadie pudo comprobar su participación en el asesinato de Paco Stanley. El cargo fue imposible de acreditar judicialmente. El expediente sigue abierto. Nadie ha sido condenado. En mayo de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó la investigación de los audios difundidos por César Gutiérrez Priego,
quien aseguró que su padre había grabado conversaciones entre el narcotráfico del cártel de Colima y personas cercanas al gobierno de Ernesto Zedillo. En esos audios, según Gutiérrez Priego, aparecían conversaciones donde se mencionaba a Paco Stanley y sus deudas con el cártel. 26 años después del asesinato, el caso de Paco Stanley todavía generaba solicitudes presidenciales de investigación. 26 años de impunidad. Aquí viene lo cuarto que te prometí, y esta es la revelación que lo cambia todo. Porque el crimen que se cometió contra Paco Stanley el 7 de junio de 1999 no fue solo el de las 4 balas. El crimen que se extendió durante 26 años fue el de la impunidad, el del silencio, el del negocio que continuó mientras la víctima quedó como icono de la nostalgia televisiva y su asesino o sus asesinos quedaron libres. Y el precio de ese crimen de 26 años lo pagó una persona que no tenía nada que ver con los cárteles, con los contratos de televisión, con las deudas del narco, ni con los juegos de poder de la PGJDF. Lo pagó Paul Stanley Durruti, nacido el 20 de septiembre de 1985, que tenía 13 años cuando su padre fue asesinado y que tuvo que crecer con la pregunta más pesada que puede cargar un hijo. ¿Quién mató a mi papá? Y más profunda todavía, ¿fue alguien que él creía que era su amigo? Paul le contó a la audiencia de La Casa de los Famosos México, primera temporada, lo que fue ese periodo de su vida. Después de la muerte de mi papá también comenzó desde luego la depresión. No lo entendía porque un niño de 13 años no entiende los procesos de duelo. Bueno, sí entiendes. Yo tenía que hacerme el fuerte por mi mamá y todo, pero al mismo tiempo sentía miedo de que saliera a la calle y no regresara. Un niño de 13 años que no podía llorar porque tenía que proteger a su madre. Un niño de 13 años que desde ese día se despertó cada mañana con miedo de que algo saliera a quitarle a alguien más. Un niño de 13 años que creció sabiendo que el asesino de su padre probablemente estaba dando entrevistas en televisión. Paul creció. Estudió actuación en Televisa con Patricia Reyes Espíndola. Hizo teatro, participó en telenovelas. Fue construyendo una carrera en el mismo sistema que había conocido a su padre, con el mismo apellido que tenía su padre, mirando todos los días a cámara y sonriendo para un público que también recordaba a Paco Stanley. Hoy conduce el programa Hoy en Televisa. Tiene 40 años. En septiembre de 2024 se convirtió en padre. Su esposa, Joely Bernat, dio a luz a Victoria el 10 de ese mes. Y cuando alguien le preguntó en el evento de lanzamiento de su nuevo programa ¿Lo tomas o lo dejas?, ¿qué había significado convertirse en padre?, Paul Stanley dijo que había llevado a la bebecita a la tumba de su papá, para presentársela. Fue a la tumba de su padre, dijo, a agradecerle que esté conmigo y por todas estas bendiciones. Un hombre de 39 años, con su hija recién nacida en brazos, parado frente a la tumba de su padre asesinado, llorando con la bebé en brazos. Llorando porque su padre nunca iba a conocer a esa niña. Llorando porque después de 26 años todavía no sabe con certeza quién lo mató. Imagina vivir así. Imagina cargar eso durante 26 años. Pero el capítulo más perturbador de esta historia no ocurrió en una tumba. Ocurrió en un foro de televisión. En la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, en 2024, uno de los concursantes fue Mario Bezares, Mayito, el eterno segundo de Paco Stanley, el hombre que estuvo en el baño 15 minutos mientras afuera mataban a su mejor amigo. El público mexicano lo adoró dentro del programa. Lo votó para que se quedara semana tras semana. Disfrutó de sus chistes, de sus bailes, de sus historias de los viejos tiempos en la televisión. Y cuando llegó la gala del quinto finalista, el programa decidió incluir una visita sorpresa. El visitante era Paul Stanley. En la dinámica de Congelados, donde los participantes deben quedarse inmóviles mientras reciben visitas, Paul Stanley entró al foro. Pasó frente a Bezares sin detenerse. Fue primero hacia otras personas. La tensión en el estudio era tan densa que se podía ver en las caras de los conductores y la audiencia. Y luego Paul se volvió hacia Mario Bezares. «Estoy aquí porque así lo decidí»,
Pasó mucho tiempo. Fue todo muy difícil para todos nosotros. Pero quiero decirte que estoy en paz contigo. Yo ya solté. Quiero una nueva vida, dejar todo atrás. Te deseo lo mejor a ti y a toda tu familia. Mario Bezares ganó la Casa de los Famosos México 2024. El público mexicano votó para que ganara. El hombre que fue acusado de coordinar el asesinato de su mejor amigo, que estuvo en prisión año y medio, que salió libre por falta de pruebas, que años después hizo una parodia burlesca de la muerte de ese mismo amigo en un programa de televisión, una parodia que Paul Stanley describió como algo que le afectó negativamente. Ese hombre ganó el reality show más visto del año en México. ¿Sabes qué es lo más cruel de ese momento? Que Paul Stanley tuvo que decidir si perdonar en televisión nacional o cargar con la imagen de ser el hijo que no perdonó. Que el sistema lo puso en esa posición. Que la industria, la misma industria que le dio trabajo al sospechoso del asesinato de su padre, lo obligó a gestionar su duelo en vivo. Paul dijo después, en entrevista con medios recogida por El Universal en octubre de 2024, que ellos salieron de la cárcel por falta de pruebas, no por inocencia. Esa diferencia, insistió, es importante. Dijo que el tiempo lo afecta, aunque aprendes a perdonar y todo eso. Te afecta porque siempre estás con esa pregunta constante. Siempre estás con esa pregunta constante. El hijo de Paco Stanley tiene 40 años, tiene una hija, tiene una carrera exitosa y todavía, cada vez que alguien menciona el nombre de su padre, lleva adentro esa pregunta que nadie ha podido responderle. Hay un último detalle que vale la pena mencionar. Un detalle que tiene que ver con la memoria y con lo que hacemos con ella. El 3 de julio de 2025, que habría sido el cumpleaños 83 de Paco Stanley, Paul Stanley se presentó en el programa Hoy, de Televisa, y dedicó ese día a la memoria de su padre. Compartió una fotografía en Instagram junto a su hija Victoria con un mensaje que decía: «Feliz cumple, papá, te amo y aquí nuestro regalo de vida, esta bebechita hermosa que le platicaré de ti siempre. El gran Paco Stanley, mi papá que le dio risas a la banda, te extrañamos». Ese mismo año, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó investigación sobre los audios del Cártel de Colima, donde aparece el nombre de Paco Stanley. 26 años después, el caso sigue abierto. 26 años después, la pregunta sigue sin respuesta. 26 años después, el único que paga el precio todos los días es el niño de 13 años que ya tiene 41 hija, a quien tiene que explicarle quién era su abuelo, sin poder decirle con certeza quién lo mató. Recapitulemos esta historia en números fríos. 3 de julio de 1942. Nace Francisco Jorge Stanley Albaitero en Ciudad de México, en una familia humilde de Tacubaya, hijo de un padre alcohólico. 1969. A los 27 años entra a la radio. XEXAM. La voz que nadie podía quitarle encuentra su lugar. 1974. Televisa, Canal 4. El inicio de la ascensión que tardaría 20 años en llegar a su punto más alto. 1982. El Club del Hogar. El público comienza a verlo como protagonista. 1986. La Carabina de Ambrosio. La fama nacional. 1988. Candidato a la Asamblea Ciudadana por el PRI. Recibe dinero de Amado Carrillo Fuentes para financiar la campaña. El Señor de los Cielos es, desde ese año, su compadre. 1991. ¡Ándale! El programa que lo convierte en rey de la televisión mexicana. 1993. Muere su hijo primogénito, Francisco Stanley Solís, de un infarto a los 35 años mientras conducía su automóvil. Paco falta al programa un solo día y vuelve al trabajo al siguiente. 1995. Pácatelas. El gallinazo. El papelito blanco en televisión nacional que nadie ha podido explicar satisfactoriamente en 30 años. El programa más visto de Televisa en su horario. 1995. ST Producciones inaugura sus instalaciones en la colonia Roma.
Amado Carrillo Fuentes llega ese día con 2 camionetas Suburban, una Lincoln, un Cadillac y hombres armados en la puerta. 4 de julio de 1997. Muere Amado Carrillo durante una operación quirúrgica en circunstancias que muchos consideran una ejecución. Paco Stanley, según Pepe Cabello, llora la muerte de su compadre. Noviembre de 1998. En el restaurante Las Gaoneras, un hombre se acerca a la mesa de Paco mientras come con su familia y le dice: «Nos mandaron matarte». Primera advertencia formal. 15 de diciembre de 1998. Deja Televisa y estrena Una tras otra, en TV Azteca, con Mario Bezares y Jorge Gil. 22 de abril de 1999. Según el expediente de la PGJDF, Luis Ignacio Amezcua planea el asesinato en el Reclusorio Sur. La reunión es en la Zona 3, Estancia 9. Faltan 46 días. 11 de mayo de 1999. Paco tramita ante la Secretaría de Gobernación el permiso de portación de armas para su escolta. El miedo ya tiene papel firmado. 7 de junio de 1999, 8:30 horas. Paco llega a TV Azteca para la última emisión de Una tras otra. Bezares lleva una férula innecesaria. Paco la convierte en broma en vivo. 7 de junio de 1999, 11:30 horas. Último programa. Última despedida de Paco Stanley a sus espectadores. 7 de junio de 1999. El charco de las ranas. Bezares recibe una llamada telefónica y se aleja de la mesa. Después va al baño. 7 de junio de 1999, 11:50 horas. Te espero ahí afuera, Sorondongo. Las últimas palabras de Francisco Stanley Albaitero. 7 de junio de 1999, 11:50 horas. 4 balas. Una en el cráneo. Un hombre de 30 años inocente también muere. Una esposa queda gravemente herida. Un acomodador de 18 años también cae. 7 de junio de 1999, 11:55 horas, aproximadamente. Mario Bezares sale del baño. Su mejor amigo ya está muerto. 7 de junio de 1999, en la noche. Velorio. Bezares le da a Paul Stanley, de 13 años, un número de teléfono que no existe. 2 de agosto de 1999. Luis Valencia llama desde el Reclusorio Sur y acusa a Bezares y Durante. 2 de septiembre de 1999. Prisión preventiva para 5 acusados. 1 de abril de 2000. Valencia se retracta y acusa a las autoridades de haberlo torturado para que inventara los nombres. 25 de enero de 2001. Los 5 acusados salen libres, no por inocencia, por falta de pruebas. 2002. El Bolas, jefe de sicarios del cártel de Tijuana, es señalado como posible autor material. 2003. El Rito se fuga del penal. 2004. El Bolas se fuga del penal. 2011. El Bolas es recapturado. No se puede probar su participación en el asesinato. 2024. Amazon Prime Video estrena ¿Quién lo mató? Bezares gana la Casa de los Famosos México. Paul Stanley le dice que está en paz con él en Televisión Nacional. 10 de septiembre de 2024. Nace Victoria, hija de Paul Stanley. Paco Stanley nunca la conoció. 3 de julio de 2025. Habría sido el cumpleaños 83 de Paco Stanley. Paul publica una foto con su hija frente a la tumba de su padre. Abril de 2026. El caso permanece abierto, sin culpables, sin condena, sin justicia. 56 años de vida, 30 de carrera en televisión, 4 balas. Un hijo que todavía llora en la tumba. Una nieta que nunca conoció a su abuelo. 0 culpables sentenciados. 26 años de impunidad. ¿Es esto karma? ¿Es esta la maldición de quien vivió entre 2 mundos? No. Es el resultado predecible de un sistema que en México siempre ha protegido a los poderosos, que convierte los crímenes incómodos
en espectáculos mediáticos para consumirlos y olvidarlos, y que cuando le conviene simplemente cierra los expedientes y espera que la gente se olvide. Es el resultado de una industria del entretenimiento que durante décadas permitió que el crimen organizado financiara sus producciones, frecuentara sus oficinas, se tomara fotos con sus estrellas y que cuando alguno de sus conductores murió baleado a mediodía en el periférico, reaccionó pidiendo la renuncia del jefe de gobierno en lugar de examinar sus propios vínculos. Es el resultado de un sistema de justicia que torturó testigos para construir casos que luego se derrumbaron solos, que permitió que dos de los principales sospechosos materiales del asesinato se fugaran del penal con años de diferencia sin que nadie respondiera por eso, y que hoy, 26 años después, sigue sin poder cerrar un expediente que todo México conoce. Paco Stanley merecía saber que los compadres del narco no son compadres cuando conviene, que los negocios que se construyen sobre cocaína y cuentas en paraísos fiscales tienen una fecha de vencimiento que generalmente llega cuando el cártel decide que ya no te necesita o que eres un problema. No lo tuvo. O lo supo y decidió que el show debía continuar de todas formas. Luis Ignacio Amezcua o los hermanos Arellano Félix, o quien sea que tomó la decisión final, lo vieron como una deuda sin pagar o como un vínculo incómodo. Lo trataron como se trata a las cosas que ya no sirven. Las eliminaron. Mario Bezares, si las teorías más documentadas son correctas, decidió que era mejor ser el testigo que el muerto. Que quedarse en el baño 15 minutos era el precio razonable de saldar sus propias deudas y terminar con la humillación diaria de ver a Paco acosando a su esposa frente a todo el equipo. Salió del baño. Salió libre. Ganó un reality show. Sigue dando entrevistas. Y el México que adoró a Paco Stanley, que llenó de audiencia sus programas durante 30 años, que compró más de 100.000 copias del disco de sus poemas que se lanzó el mismo día de su asesinato, ese México también falló. No porque sea malo, sino porque el entretenimiento es una máquina de olvido. Te da algo que amar y luego, cuando desaparece, te da algo nuevo que amar para que no te detengas demasiado tiempo en la pregunta de qué pasó realmente. La pregunta de qué pasó realmente con Paco Stanley sigue en pie. Y merece seguir en pie. Quizá tú recuerdas a Paco Stanley de la televisión. Quizá estabas en México en los 90 y lo veías con tu familia. Quizá en tu casa alguien bailaba el gallinazo. Quizá citabas sus frases sin saber exactamente de dónde venían. La televisión de esa época te daba personas en quienes confiar. Personas que entraban a tu casa cada mañana y te hacían sentir que el día podría ser bueno. Y tú no podías saber lo que ocurría en los camerinos, en los restaurantes nocturnos, en las oficinas donde llegaban camionetas blindadas con hombres armados. Lo que esta historia te dice no es solo que Paco Stanley llevaba una doble vida. Es que la televisión mexicana de los 90 fue el escenario donde la economía del entretenimiento y la economía del narco se mezclaron con tanta naturalidad que hoy, 26 años después, todavía no sabemos exactamente dónde terminaba una y dónde empezaba la otra. Y si no lo sabemos, no podemos garantizar que no vuelva a ocurrir. Pero la historia de Paco Stanley no existe sola. Existe en un México donde el entretenimiento y el poder han dormido en la misma cama desde antes de que naciera la televisión. Y hablando de ese México donde los secretos de la industria se entierran junto con los muertos, la próxima semana vamos a hablar de otra historia que la televisión mexicana nunca quiso contarte completa. La próxima semana, los secretos que se llevaron al otro lado. Muertes sin resolver de la televisión mexicana de los 90. Porque Paco Stanley no fue el único, no fue el primero, tampoco fue el último. Hay otros casos que comenzaron exactamente igual. Un camerino conocido, una cámara encendida, una estrella que sabía demasiado sobre las personas equivocadas. Hay otras familias que todavía esperan respuestas. Hay otros papelitos que nadie ha podido explicar completamente. Porque cuando el crimen organizado se mete en la industria del entretenimiento, la primera víctima es siempre la verdad. Y la segunda víctima es quien se atreve a buscarla. Si esta historia te impactó, si crees que las verdades incómodas deben contarse, aunque incomoden a personas poderosas, dale like a este video.
Suscríbete porque la próxima semana vamos a abrir una caja que la industria televisiva de México no quiere que nadie abra. Y deja en los comentarios tu respuesta a esta pregunta. ¿Crees que Mario Bezares supo lo que iba a pasar ese 7 de junio de 1999? ¿O fue simplemente el hombre más desafortunado de toda la historia de la televisión mexicana? Porque hay dos respuestas posibles, y ninguna de las dos te va a dejar tranquilo. Las leyendas son humanas, y los crímenes que no se resuelven son la señal más clara de que en ese país, para ciertas personas, la justicia nunca fue una promesa real. Nos vemos la próxima semana.